Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al podcast La Vereda. Estamos acá en un nuevo café de Casablanca para conversar sobre lo que es el deporte en este nuevo capítulo. Nos encontramos hoy junto al concejal Cartagena y a nuestra invitada, a quien presentaremos brevemente en el Café Loica, ubicado en Arturo Prat 224, que están atendiendo de domingo a domingo de 1 de la tarde a 21:30 horas. Aquí pastelería, cafetería, sándwich, exquisitos productos, ya lo sabes. Más ratito vamos a dar más información sobre quién nos acoge hoy día en este nuevo capítulo del podcast La Vereda. Concejal Cartagena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un nuevo capítulo. Hemos estado ya, este sería el sexto. Sí. El sexto capítulo nos fue muy bien, nos siguió harta gente en el tema del medio ambiente. Estuvo bueno el programa. Estuvo bueno, estuvo harto invitado. Y ahora esperemos que nos siga más gente. Entonces ahí en YouTube, Facebook, que nos vean. Es importante ahí que nos mantengan al tanto si quieren tomar otro tema. Eso es importante para que lo consideren. Para ver ya sea en la primera pasada o una segunda pasada que podamos tener en el segundo semestre, puede que tengamos nuevamente podcast para rato. Podcast 2.0 podría ser, sí, ya pensando. Hay muchos temas que tratar, así que ya lo saben, cualquier tema que quieran tocar pueden escribirnos en nuestras redes, pueden encontrarse con el concejal ahí en la calle o conmigo. Concejal en terreno. Y concejal en terreno ahí puede tomar nota de aquellos temas que a ustedes les interesan. Oye, bonito el café. Café Lindo, Loica, bonito, muy bonito. Muy agradable. Además llegamos a última hora y nos dijeron al tiro, utilicen nomás el café. Y yo he venido varias veces a comprar pastelitos acá. ¿Y qué tal? Son exquisitos. Yo no la he probado, así que mañana entonces uno va a la casa. Los cheesecake son muy buenos y hay una torta que no me acuerdo el nombre, pero que a Mari le encanta. Ya, entonces dígale ya vamos con la Mari. Un cariñito para la Mari. Ya, bueno, vamos a lo importante. Vamos a hablar hoy día del deporte en Casablanca y tenemos una excelente invitada. Ella es Paulina Vera, ex directora de deportes del municipio en la administración pasada, en la municipalidad de Casablanca, profesora hace más de 27 años, 26, 27 años que lleva, ella nos va a ir contando, y profesora en la Escuela Manuel Bravo Reyes y en el Colegio Canabón College de Casablanca. Paulina, ¿cómo estás? Hola Ale y José Manuel, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de lo que hice dentro de mi trabajo anterior como encargada de deportes y también compartir sobre el deporte en Casablanca, que es un área increíblemente importante, ya que hay muchos deportistas y deportistas acá en la comuna que son destacados y destacadas. Entonces, excelente. O sea, qué mejor que hablar del deporte acá en Casablanca, que a muchos seguramente de nuestros auditores que nos acompañan les interesan. Quizás hay muchos deportistas, familias, que hablar con una experta que ya tiene una tremenda gestión a lo largo de varios años, siendo ya profesora. Paulina, lo primero, ¿cuál es tu vínculo? ¿Cómo partes? ¿Cómo inicias en el deporte? Bueno, primero parto, como estudiante, realizando actividad física y deportiva. Y bueno, a través del tiempo me fui a estudiar a la Universidad de Playa Ancha y luego me titulé como profesora de educación física. Y entre medio, cuando estaba estudiando, comencé a trabajar en el municipio en el año 1996-97, sí, en las zonas rurales partí. En ese momento el alcalde era Manuel Jesús Vera. Yo era estudiante de educación física, trabajé para el programa de personas mayores, que ahora se llama personas mayores, en ese momento era adulto mayor, y para la oficina de la mujer. Ya. Y trabajé en localidades como Tapihue, Paso Hondo, La Playa, y también en Casablanca. Así que parto haciendo talleres, también fui profesora de natación y salvavidas también en la piscina. De todo. De todo. Y me acuerdo que mi primer sueldo fueron
2.500 pesos. Ah, mira. Y lo recuerdo con mucho cariño porque en ese momento como estudiante, y me imagino que todos los que estudian y las que estudian, cualquier ayudita sirve muchísimo cuando escasean los recursos para Sí, poder estudiar. cuando uno recién está partiendo, Sí. es Oye, importante. 30 años de enseñanza, de aprendizaje, pero también, y no quiero dejar de mencionarlo, tú vienes de una familia donde hay una mujer central importante para ti que cumple una labor muy importante en esta comuna. Sí, bueno, mi mamá, Ana María García, fue durante más de 40 años directora del único jardín Junji que existe en la comuna, que es el querido Trompito de 7 colores, que aprovecho ahí de darle un saludo a todos y a todas las que trabajan ahí. Educadora de más de 40 años, siempre defendió a sus párvulos y defendió mucho su sector, que es la calle Teniente Merino. Bueno, de ella aprendí muchas cosas, pero por sobre todo la fortaleza y el sentido de poder ser un aporte en cuanto a la educación de las personas más vulnerables. Ella sacrificó mucho su vida por las personas que pasaron por el Trompito de 7 colores cuando ella estuvo ejerciendo su labor como educadora, porque ella también partió siendo una educadora pedagógica y luego pasa a ser directora de este jardín a cargo donde había sala cuna y que todavía hay sala cuna con niños muy pequeños. Yo fui párvula del Trompito, mis 4 hermanos, yo tengo 4 hermanos, de los 4 hermanos somos 3 profesores. Mira, era igual, hay un legado, digamos, del tema del profe, y también es súper sacrificado el trabajo de profesor, pues ahí hay un tema que le dedica mucho tiempo al trabajo, se le va la vida un poco, unas veces en contra de la propia familia, porque después uno le dedica harto porque hay personas con vulnerabilidades, después le dedicas para tomar las pruebas, para poder revisar, para preparar las clases, y todo eso algunas veces no se paga, y es un trabajo súper esforzado y que uno yo creo que tiene que tener harta vocación y dedicación para poder llevar a cabo eso. Yo creo que eso se te entregó por parte de tu mamá, qué bonito. Sí, mi mamá tenía algo muy especial que ella se involucraba mucho con la familia y como el Trompito atiende niños menores de 5 años, llegaban muchas mamás solas que necesitaban una oportunidad para poder trabajar y sustentar su familia, y el jardín era una oportunidad para poder llevar a sus hijos e hijas ahí. Y yo me acuerdo que muchas veces mi mamá después del horario se llevaba niños para poder tenerlos en la casa de mamitas que no podían llegar a buscarlos. Y siempre también intentó de que pudieran venir niños y niñas de las zonas rurales, que era un tema, para que pudieran venir al jardín también. Bueno, con el tiempo ya se abrieron más jardines, pero cuando recién comenzó era prácticamente el único jardín que existía en la comuna. Sí, pues tiene su historia. Casi toda esa calle, en cierta Sí, forma, tiene su historia. Bueno, la sí. Teniente Merino O fue Ignacio Serrano. Ignacio Serrano, la población Ignacio Serrano fue una de las primeras villas que fueron construidas, y fue en el tiempo de Salvador Allende, en el 72, 73 parece que fue inaugurada, una cosa por el estilo. Bueno, excelente, entonces, tremendo legado, vaya nuestro reconocimiento para la señora Anita, qué honor. Y también Paulina empieza a caminar por la misma senda con 30 años ya de experiencia, hermanos, profesores, toda una familia, y habiendo trabajado ya tantos años en tantas áreas, y es de eso que vamos a conversar hoy día contigo. Paulina, en cuanto a Casablanca, vamos a lo más concreto, en lo que es la infraestructura deportiva. Concejal, ya lo hemos conversado. Lo hemos conversado harto el tema de la infraestructura en Casablanca, la falta de proyecto en Casablanca ha sido algo que se ha tomado la agenda últimamente, la falta de postulación a los FNDR, que lo hemos puesto en el Consejo, hemos recibido hartos mensajes de odio por parte del alcalde, y vemos que no se ven grandes proyectos en Casablanca. Eso yo creo que ha sido constante por parte de todas las personas que nos dicen en la calle. Hoy día estuve en la vía Santa Bárbara y nos decía, ¿cuándo va a haber un proyecto para acá, concejal? ¿Cuándo vamos a ser nuevamente tomados en consideración? Y falta harto en el tema de deporte. No, mucho. Por lo mismo,
¿Cómo ves tú, cómo evalúas hoy la infraestructura deportiva en Casablanca? Bueno, la infraestructura deportiva siempre está, yo creo que al debe, si bien en la administración de la cual yo fui parte anterior, se repararon muchas multicanchas y se mejoraron muchos espacios para hacer deporte. Siempre estamos con dificultades para poder hacer deporte en espacio, por ejemplo, las canchas. Ya, la cancha de la Santa Bárbara, que en ese momento cuando yo estaba encargada de deporte, que es la de pasto sintético, para ubicar, bueno, los que hacen deporte y hay mucha la gente que va a la cancha de la Santa Bárbara, ¿sabe? Se ocupa muchísimo. Es una cancha que se ocupa prácticamente de lunes a domingo, es una cancha que no para y en distintos horarios, porque no solamente la ocupan los talleres municipales, sino que también la ocupan los clubes deportivos que no tienen sus propias canchas, ¿ya? Entonces, hay espacios, si bien es cierto, deportivos, que hay, ahora hay un parque con canchas de pasto sintético, pero eso es pagado. Entonces estamos hablando de infraestructura que sea gratuita, donde se pueda ocupar, y en estos momentos obviamente falta espacio para desarrollar talleres. Hay talleres que requieren de espacios cerrados, ¿ya? Y No se ve mucho. no se ve tanta infraestructura para poder desarrollar. Tenemos hartas disciplinas que son karate, judo, que requieren de espacios amplios y que siempre era un tema, de hecho, para mí, porque tú pensabas, quiero hacer un taller, pero tengo que tener un espacio, ¿ya? Y si no, la Estrella, que está sobrepoblada, no había otro lugar. De repente yo me acercaba a las juntas de vecinos, que desde ya aprovecho de agradecer a todas esas personas, dirigentas, que abrieron las puertas de su junta de vecinos para poder llevar talleres. Sí, no, sí, yo creo que hace falta mucho y además también la falta del proyecto detenido que tenemos, que es el polideportivo, que ahí falta mucho por avanzar, se ve un retraso, un proyecto que viene de la administración pasada, del alcalde actual, y también lo que me mencionaban últimamente las asociaciones de fútbol, la falta de canchas, porque ahora el Molino eh, es de la villa, ahora es una villa, entonces no está la cancha del Molino. La vía de la química, la cancha de la química, también va a ser Un complejo un complejo social también. También la demora de la Estrella de Chacabuco, que no sabemos qué pasa, por qué se ha demorado tanto. Entonces ya constantemente vamos ocupando cada vez más canchas para la construcción de vivienda y también vemos que se ve en el desmedro, la cancha del estadio, la cancha de pasto, cuando hay actividades, por ejemplo, el aniversario, la fiesta de la vendimia que se hacen ahí y que fue un proyecto que llevaron a cabo ustedes, porque salió casi 100 millones para hacer todo un tema de, ¿cómo se llama? De riego Tecnificado. Exactamente. Y que están todos los, yo entiendo que, mira, yo dentro de mi lógica muy básica, entiendo que son puros tubitos que van por abajo y que van regando. Entonces, cada vez que hay una actividad tan masiva que pasan 30.000 personas, como un terremoto que va destruyendo estos tubitos que la otra vez vimos que se hicieron tiras, que no sabían de dónde viene la fuga y tienen que empezar a romper por todos lados hasta encontrar la fuga. Entonces hay varias situaciones complejas que está dando esta nueva administración, en donde parece que lo esencial no es el deporte. Bueno, en el caso de la infraestructura y en lo que tú comentas en relación al estadio, la verdad es que es bastante lamentable. Yo soy súper abierta en decirlo acá. Yo no estoy de acuerdo en los eventos masivos en el estadio, sobre todo en la cancha de pasto. Siento que es una cancha que a nivel regional está muy bien catalogada, eh, y, y- y se podría pensar en otros espacios públicos. Yo no estoy en contra de que se hagan actividades, que se celebre,
celebremos nuestro aniversario, porque yo soy parte de Casablanca y me encanta celebrar, Claro. pero creo que el estadio es para hacer deporte y también pensar un poco, no solamente en la cancha de pasto, sino que cuando tú recibes tanta cantidad de personas, no solamente tienes que parar la cancha para poder hacer el montaje antes, sino que también después. Un mes Antes, durante y aproximadamente, después. todo ese Y el proceso. estadio no solamente se ocupa para el fútbol, Sí. el estadio se ocupa para el atletismo, se ocupa para las personas que van a correr, que les gusta, porque dentro de todo es un espacio seguro. Sí. Entonces una persona que a las 6 de la tarde ya está oscuro quiere ir a trotar al estadio, es un espacio en el cual puede ir tranquilamente a disfrutar, pero cuando se hacen estas actividades masivas en este espacio, no se puede ocupar no solamente la cancha de pasto, sino que también la pista. Y también una vez me comentaste que incluso hay escuelas que van a hacer deporte a la cancha del estadio y se ven imposibilitados por todo el tiempo de, como dice el concejal, montaje, desmontaje, el evento Claro. en sí. Hay muchos colegios que utilizan el estadio, sobre todo los que están cerca del estadio, para poder hacer actividad física, porque, bueno, ustedes hablan de infraestructura, tampoco los colegios tienen una infraestructura tan amplia para Claro. poder hacer tantos deportes. Entonces, generalmente, y esto es por décadas, desde que yo era estudiante, el estadio se ocupa para varias clases de educación física ahí. Bueno, y en la misma dinámica de lo que habla el concejal, de que se está en la actual administración, ¿cierto? Estamos viendo que hay una priorización de estos espacios deportivos, concejal, para realización de eventos masivos. En esta misma línea, ¿qué pasa con las ligas rurales? O sea, que son tremendamente importantes, el fútbol local. Aparte de eso, ¿cómo quedan en desmedro, cierto? ¿Has tenido alguna opinión, has tenido algún contacto al respecto? Y también me gustaría saber tu opinión, ¿qué rol cumplen las ligas rurales de fútbol en Casablanca? Bueno, actualmente en Casablanca hay una liga rural, ¿ya? De fútbol, y por otro lado está la Asociación de Fútbol Casablanca, ¿ya? Son dos cosas. Son dos cosas, Dos directivas dos distintas, directivas dos mundos distintas distintos. y que acogen a distintos clubes, ¿ya? La liga rural generalmente ocupan para sus partidos de fin de semana las canchas de los mismos clubes que alojan la liga. Ah, ya. ¿Ya? Donde se ve la dificultad es, por ejemplo, la asociación de fútbol, cuando la asociación de fútbol de Casablanca tiene que armar sus selecciones de fútbol, la selección de Casablanca. Y esa selección necesita entrenar en el estadio, ya sea la distinta categoría, no sé si hay sub 15, si hay sub 17, dependiendo del año en cuál están las selecciones, necesitan entrenar en el estadio y necesitan hacer de local en su estadio, ¿ya? Las ligas rurales generalmente tienen ahí distintas canchas. Por ejemplo, Quintay tiene el Club Marítimo de Quintay tiene su cancha en Quintay, ¿cierto? Pero es de tierra. Mundo Nuevo es de tierra. Los Maitenes es una cancha de tierra que en estos momentos está en proyecto para el pasto sintético, ¿ya? La cancha de Tapigüe también es de tierra. El Club Deportivo Las Águilas, que es de la Liga Rural, hace como local en la cancha de la Santa Bárbara, en la cancha de pasto sintético, ¿ya? Tenemos el Club Deportivo El Orozco, que tiene su cancha, que utilizan esa cancha, y la mayoría son canchas de tierra. No hay de la liga rural, ninguna cancha tiene ni pasto sintético. Maitenes va a tener. Maitenes va a tener. Y en el caso de la asociación de fútbol pasa un poco lo mismo, ¿ya? Porque Molino no tiene cancha, hace de local en la cancha de la Santa Bárbara de pasto sintético. Bueno, Defensor tiene su cancha. Estrella entiendo que se va turnando con Lagunilla. No estoy 100% segura si es que todavía eso es así, porque en algún momento ellos utilizaban la cancha municipal de Lagunilla,
¿ya? Que es la que quedó con luz en la administración anterior, porque esa cancha no tenía luz. Y era un tema porque, bueno, si quería hacer deporte hasta más tarde es necesario tener luminaria. Y quedó con toda la luminaria en la administración de Francisco Riquelme. Sí, yo creo que los clubes deportivos cumplen una función súper importante en la comuna de Casablanca. Yo me acuerdo desde chico, yo jugaba en la Estrella de Chacabuco, en tercera y cuarta infantil. Nunca fui bueno, la verdad. Todos decían que mi papá era muy bueno, pero yo siempre fui malo para el fútbol. Pero me gustaba y le ponía empeño. Pero cumplen ese rol de, por ejemplo, a nosotros nos servían oncecita, todos los martes íbamos, me acuerdo, los martes, los jueves íbamos a entrenar con quequito, con su lechecita, siempre se hacía como encuentro, comunidad, uno hablaba con el tercer tiempo, pero con lechecita en ese tiempo, y quequito, y su buen sándwich. Entonces, igual cumplen un rol fundamental, que algunas veces el fútbol también es una línea de acción, digamos, uno piensa que puede ser una posibilidad de salir del Casablanca, de recorrer el mundo. Yo creo que muchos jóvenes todavía tienen esa perspectiva y creen mucho lo que pasó como con Alexis Sánchez, porque es una clara imagen de la gran trayectoria que podía tener una persona en el fútbol. Entonces se crea esa esperanza y también ayuda el deporte en general, aunque sea el fútbol u otro, porque siempre hablamos más del fútbol que otro, pero siempre cumplen un rol también positivo para el tema de la droga, ¿verdad? Porque sabemos que ha invadido las drogas en distintas localidades, en distintos lugares, en Casablanca y en todas partes, y el deporte lo que viene a proteger y a crear un factor protector en torno a esa temática. Y que existan estos clubes son súper importantes, porque tenemos otros clubes que también me gustaría, que son como son escuelas de fútbol, que también son importantes, son muy buenas, pero son habitualmente particulares. Entonces estos clubes son los que son la entrada de todo el público y que al contrario, pues te ayuda cuando tú no puedes. Yo me acuerdo que nos conseguían hasta zapatos de fútbol, porque yo no tenía zapatos de fútbol y tenían una bolsa de zapatos de fútbol, ya pruébate cuál te sirve a ti. Entonces eso yo creo que igual se ha perdido un poco, cada vez yo creo que se va perdiendo, pero todavía se da. Y algo que tenemos que rescatar, tenemos que mantener y darle ser la autoridad y en sí todas las personas colaboradores para que eso se mantenga, porque es una tradición casablanquina. Hemos tenido muy buenos futbolistas en todo nuestro periodo, entonces debería ser algo que la autoridad siempre lo tenga presente y además pues, gastar en un deporte es gastar en un factor protector para la droga, para la delincuencia, para muchas cosas, invertir para los niños y adolescentes de nuestra comuna. Sí, mira, qué importante es lo que comenta José Manuel, porque de los grandes deportistas y de los grandes futbolistas que ha tenido aquí Casablanca, y voy a nombrar uno que está muy popular ahora, que es Cristian Silva, jugador de Wander, de la localidad del Carpintero. El que ganó la Libertadores. Claro, bueno, él, Marcos Plaza, los dos hermanos Plaza, Hugo Bascuñán, Marcos Velázquez, son adultos ahora, bueno, el caso de Cristian Riquelme, ¿cierto? Y quizás más que en estos momentos Manteca. El Enzo, el hijo de Enzo, ¿cierto? Parten todos jugando en los clubes de fútbol amateur de Casablanca. Sí. Y qué bien, y también en el fútbol femenino, ojo, no lo descartemos, que tenemos ahí niñas que tienen bastante potencial, y todos y todas han partido en estos clubes donde, como dice José Manuel, es una familia que se arma y que todavía se busca el zapato, se busca la ayuda, se busca poder a lo mejor de repente hasta costear pasajes para poder que esos niños, niñas puedan venir a jugar, los que se mueven de la zona rural acá al centro. También los clubes hacen un trabajo bastante protector. Y también aquí me voy a ir un poco, pero también hay personas que han sido persistentes en mantener vivo el deporte. Por ejemplo, no sé si, creo que tú fuiste a conversar con Ola Deportiva el otro día, los chicos de la radio, ahí Belis y don Humberto Lizama,
son fieles representantes casablanquinos y siempre están ahí con sus propios recursos de a poco Con y la todo, cosa y ya No, muy y ayudando al le a espacio da, todo. deportivo. sí, de a Sí, poquito. yo Yo, creo que veo que el ejemplo es un buen ejemplo. La radio partió siendo súper chiquitita y ahora está súper bonita. Entonces, sí, es muy bonito la deportiva y nos lleva al fútbol a través de las redes sociales. Ujú. y ellos van contando, yo cuando puedo me conecto, ellos van contando cómo va la liga rural, cómo está la asociación de fútbol, en qué Sí. van, cómo están los puntos, quién está trascendiendo, invitan, y no solo a la gente del fútbol, también invitan a los clubes de runner, invitan a la gente que está en el judo, en el karate, siempre hay un espacio para ello. Yo creo que el deporte es algo que promueve eh, este trabajo en equipo, esta colaboración, este sentido de resiliencia, este sentido de perseverancia, este sentido de comunidad. O sea, también se genera un tejido social en base al Al deporte. deporte. Exactamente. Sí, yo creo que eso es súper bonito lo que va generando y el deporte, también en los espacios como más rurales o en los sectores rurales muy fuerte también, pues el arraigo que tienen con su club, pues. La gente de Tapigua ahí No, la son gente de agarridos. Linares, Yo he ido a los de no. las ligas, Carlos los finales de Valgonquista, las ligas claro, rurales. Carlos Valgonquista. Sí, Tremendo. entonces bien bonito eso. Entonces, Casablanca y su potencial de capital deportivo ha tomado harta fuerza y no solamente en el fútbol, pues también en el ciclismo, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que Casablanca cuando estaba el Pancho también tomó harta fuerza porque se hicieron varias actividades, porque Casablanca tiene mucho potencial en el ciclismo, Sí. porque tenemos hartos cerros, podemos salir, yo siempre he sido ciclista y me encanta ir a recorrer y algunas veces no tener vehículo, andar tranquilo, suavecito. En otras partes esto es un lujo. Por ejemplo, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, es usted un lujo de poder tomar la Son pocos los bicicleta, espacios. salir, recorrer sin tener buses, sin Claro. tener micro, sin tener y tener lugares súper bonitos, porque en Casablanca también tenemos para ir a recorrer Pitama, Lagunilla, Los Maitenes, podemos subir la cuesta Zapata. Hay gente que llega hasta Algarrobo. Yo sí igual he llegado, sí, hasta Islanera, aunque tú no creas. Me he dado una vuelta bien larga Yo he también. llegado hasta las dichas, esto Ah. es mi récord. Al Pangue me di la vuelta también. ¿Cómo Pero observas este panorama del ciclismo? Que en alguna vez me acuerdo en la administración de Pancho se habló sobre Casablanca, capital del ciclismo. sí. Mira, ¿Cómo observáis todo este panorama de los ciclistas? Bueno, ¿Qué te parece? cuando partimos y cuando yo partí en el centro de deporte, una de las cosas que pusimos fue al tiro un taller de ciclismo, ¿ya? De cicloturismo, Cicloturismo. ¿ya? Y eso nace de la idea de que yo en alguna vez en la universidad hice una asignatura que se llamaba cicloturismo. Ahí. Íbamos recorriendo distintos lugares de Valparaíso, porque bueno, yo estudiaba en Valparaíso, y un día conversando con el profesor que actualmente sigue haciendo el taller, que es Andrés Catalán, oye Andrés, porque a él le gusta mucho el ciclismo y el trekking y es mucho del medio ambiente, de la actividad al aire libre, fuimos colegas, yo lo conocí, él hacía clase a mi hijo en algún minuto, y le dije, oye, me gustaría, Tetica, ¿por qué no hacemos un taller de cicloturismo? Y ya, me dijo. Y después pusimos un taller de ciclismo para niños y niñas. Entonces partimos con este taller de mountain bike y empezamos con este grupo pequeño y después se fue sumando más gente y después tuvimos un taller para niños de ciclismo. Y a su vez fuimos descubriendo que nos venían de otros lugares a decir, oye, nos gustaría hacer una carrera de ciclismo de ruta partiendo aquí en La Vinilla. Oye, ¿sabes qué? Nos gustaría hacer una vuelta de ciclismo femenina que hicimos que parta en Pedro Mayorga. Oye, y así se nos iba llenando de gente que yo me acuerdo buscaba, que eran muchas las que hubieron en ese periodo. Buscaba Casablanca como sede porque era el territorio era beneficioso para poder hacer estas carreras. Sí. Y además estamos cerca de Santiago. Y un hito que fue importantísimo y en lo personal, voy a hablar desde lo personal, creo que una de las cosas que más me alegró y me siento feliz es de haber
sido sede del Nacional de Ciclismo de Ruta acá en Casablanca, de menores, de junior, de elite, y primera vez en la historia de Chile que la Federación de Ciclismo hace paraciclismo. Ay, Y sí lo me hace acuerdo. en esta comuna de Casablanca en el año 2024. Y vinieron a correr finalmente quienes nos representaron después en los Panamericanos. Fue una linda experiencia. Casablanca se llenó de gente de todos lados, de Arica a Punta Arenas, y una emoción gigantesca de ver cómo, por ejemplo, el paraciclismo, las personas ciegas corrían, y cómo tú te das cuenta de que no hay impedimento y de cómo esas personas se esfuerzan día a día para poder desarrollar esta disciplina. Y no puedo dejar de lado tampoco del entorno del ciclismo de los ciclistas antiguos. O sea, puedo hablar de alguien que yo lo veo siempre, por ejemplo, Osvaldo González, que también fue encargado de deporte, y él es ciclista y sigue en el ciclismo. Bueno, los hermanos Riquelme, estoy hablando de Luciano, de Juan Carlos, de Francisco, eh, que fueron, ya son personas mayores, pero que fueron pioneros en el ciclismo acá. Y no puedo dejar de mencionar a que nosotros tenemos un lugar donde reparamos bicicletas, a don Memo, que ya es el Pilo, el hijo de don Memo, ¿cierto? Quien se ha mantenido con ese local, y que realmente da un servicio maravilloso a la comunidad, y quien no ha ido a arreglar la bicicleta ahí, y por algo también el local se ha mantenido. Y tenemos potencial, muchísimo potencial joven de personas que sale el fin de semana, todos los días hay ciclistas Oye, es que en ¿quién no distintos tiene, lugares. claro, es que quien no tiene una bicicleta en la casa, a todos nos mandan a comprar en bicicleta desde niños, yo Exacto. recuerdo, y además que es una costumbre muy positiva para un entorno, descongestiona las calles, hace bien para la salud, ¿cierto? Yo recuerdo haber traído a compañeros de Valparaíso que venían a Casablanca, o cuando estuve en la universidad, y les llamaba mucho la atención Que todo el mundo anda que en todo el mundo bicicleta. andaba en bicicleta. Me decía, oye, ¿qué onda? ¿Por qué todo el mundo anda en bicicleta? Y es una costumbre muy casablanquina nuestra. Concejal, ¿las calles están preparadas para andar en bicicleta? No, pues nos faltan ciclovías. Yo creo que en forma general nos faltan ciclovías, y nos falta también respeto algunas veces. Por mantener ese respeto yo creo que es fundamental para las próximas generaciones, porque ahora cuando nos empezamos a llenar de vehículos, el problema es dónde queda la bicicleta y cómo ser respetuoso en el comportamiento en las distintas calles. Y ahí algunas veces nos han afectado. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía como 70 años, iba a buscar a su nieto en ese momento, y andaba, y él se cruzaba por la mitad de la calle sin preocupación, pues, pero igual era siempre un miedo de nosotros, porque igual cada vez se está llenando más, cada vez va creciendo los vehículos en la comuna, y eso va generando algunas veces problemas, y tenemos que tener una buena convivencia. Correcto. Oye, yo creo que vamos a parar y vamos a seguir con un segundo bloque. Bien, vamos por un cafecito y seguimos acá en el podcast La Vereda. Bien, hemos regresado nuevamente acá en el podcast La Vereda, hoy día conversando sobre el deporte en Casablanca con nuestra invitada Paulina Vera y nuestro concejal Cartagena. Y vamos a hablar un poco, seguimos profundizando, ya tanto sean deportistas, ciclistas, niños, la gente que está en el estadio, las ligas de deportes, fútbol, la asociación de fútbol. Hay algo muy importante, Paulina, y tiene que ver con una organización deportiva. Saber por qué es tan importante que estén formalmente constituidas. Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque cada organización deportiva que tiene sus directivas vigentes tienen la posibilidad de postular a distintos proyectos en el área deportiva. Voy a poner el caso, partamos por la subvención municipal. Sí, ¿ya? ahí ya Ahí un ya fondo. hay un fondo en el cual las organizaciones deportivas pueden postular siempre y cuando tienen sus directivas vigentes. Ya. Tenemos un fondo que es el Fondo Presidente de la República, que también es un fondo
que si bien no costea, por ejemplo, talleres deportivos, sí implementación deportiva. Entonces, también es necesario que tengan sus directivas vigentes y con todos sus documentos al día. Y también tenemos los FNDR, que son una oportunidad a las cuales ellos también pueden postular, y ahí pueden postular a talleres, pueden postular a implementación deportiva, pero si las organizaciones deportivas en sí no están con sus personalidades jurídicas vigentes, no son admisibles para postular a los proyectos. Y la admisibilidad es lo mínimo que te exige es tener tu directiva al día. Entonces, es muy importante porque de repente pasa el tiempo y claro, ellos van en el día a día, pero dejan de lado de renovar sus directivas, de hacer sus votaciones, de constituirse como corresponde. Y de repente también, por una cosa que es importante también, José Manuel, considerar que les cuesta hacer el proceso. Entonces, de repente no saben y ahí es donde se genera el problema de que no hagan las reelecciones de sus directivas, tengan sus certificados como corresponde, estén al día con el servicio de impuestos internos. Y, y bueno, yo actualmente igual recibo organizaciones deportivas que de repente me preguntan o me piden ayuda para hacer un proyecto o algo. Yo desde ya les digo a todos los que estén interesados, no tengo ningún problema en ayudarlos, apoyarlos. Eh, por eso, Alejandra, es tan importante tener las directivas y la organización que esté vigente con sus... para poder postular a los fondos a especialmente. cualquier tipo de fondo Y que, sí. que de repente hay fondos que dicen, sí, mira, no viene por la línea deportiva. Y de repente hay fondos que si tú lo tomas con objetivos como lo conversamos en un principio de prevención, por ejemplo, también puedes postular como organización deportiva ese tipo de fondos. Sí, pues no, y Claro, es porque súper cumple bueno una línea. apalancar fondos Y públicos. ustedes que están inmiscuidos como actores, ¿cómo está la cosa en Casablanca? ¿Las organizaciones están constituidas formalmente? ¿Hay muchas, hay pocas? Hay hartas ¿Falta apoyo? organizaciones, por lo que yo he visto, hay hartos clubes, pero siempre falta apoyo. La semana pasada se terminó el Fondo Social, el presidente de la República le ayudó a 2 El organizaciones. 29. Sí, y ahí tuvimos uno para equipamiento y el otro para implementación. Y sí, pues le falta ayuda, porque es complejo la postulación. Yo Sí. creo que eso igual hay que siempre mencionarlo, y cuando son directivas nuevas o están recién partiendo, hasta algunas directivas que llevan tiempo, no es fácil la página para poder postular. Y ahí uno tiene que estar al lado, asesorando, ayudando, los objetivos, la justificación del problema. Todo eso uno tiene que ir al lado explicándole, y algunas veces no tiene ni siquiera computador. Exacto. Entonces ese tipo de cosas uno tiene que estar al tanto y poder apoyarlo. También entiendo mucho que también algunas personas o organizaciones no saben cómo hacer el cambio de directiva, y ahí también se entraría que falta mayor apoyo a las organizaciones comunitarias en forma general. Yo creo organizaciones funcionales y territoriales, junta de vecinos, club de adultos mayor, club deportivo, en todas falta mayor apoyo. Antiguamente había más personas en esa oficina, ahora cada vez van disminuyendo, o personas que algunas veces no tienen tanto conocimiento en el área. Y ahí yo creo que nos falta apalancar fondos públicos, y eso es, algunas veces no necesitas tú, la eficiencia del sistema público también está en cómo tú puedes atraer fondos de otros lados, no solamente el gasto que sea por parte del municipio, sino como también el municipio puede ir a buscar fondos. Por ejemplo, como tú decías, los FNDR son 8 millones de pesos, ya, y ahí hay una diversidad de fondos que hasta yo cada vez me han explicado, y hay otros nuevos. Por ejemplo, me decían sedes sociales, 250 millones que han ganado en Vía Alemana, Quilpué. Entonces hay que buscar y hay que saber y hay que tener equipo para ir a buscar esos recursos. Sí. Por ejemplo, lo que tú decías en el de Presidente de la República, que me llamó mucho la atención, había hasta 15 millones para infraestructura deportiva, pero para poder postular, la organización deportiva tenía que tener su certificado de dominio vigente de la propiedad, tenía que tener un certificado de observaciones previas
y tener la dirección actualizada. Entonces, son 15 millones, claro, en infraestructura, pero la organización tiene que ser dueña del terreno donde se va a hacer el proyecto y tener lo que yo recién comentaba. Bueno, y aparte, ¿qué importancia tiene que también las organizaciones sepan que las personas que están constituidas por el Instituto Nacional del Deporte igual pueden postular a estos fondos? Porque de repente la gente me pregunta, ya, pero nosotros estamos no por organizaciones funcional municipal, que es lo que llamemos, todos lo conocen así, ¿ya? Para no dar tanto tecnicismo. Nosotros lo hicimos por el IND, me dicen. Ya, pero al FNDR sí, tú ingresas a la página, pones tu rol, aunque sea del IND, tú igual tienes derecho a postular como organización a los FNDR. O sea, una cosa no quita la otra, por lo menos en el proyecto, porque de repente la gente piensa que porque se rigen por la ley del deporte IND, no pueden postular a otros fondos. Y eso puede Es bueno ser igual. aclararlo. Es bueno aclararlo y también tienen otros recursos que se pueden postular por el IND que les dan algún tipo de ayuda. Oye, cambiando un poquito de tema, hay varios deportistas destacados. Lo conversamos en el primer bloque, nos nombraste a varios futbolistas súper destacados. Y yo no solamente está en el fútbol los deportistas destacados, sino también en otras áreas. Hemos visto varias áreas, por ejemplo, en karate, en judo. Daniel Galás era tenemos como la misma edad, y a Casablanca ha tenido varios deportistas destacados en distintas disciplinas y existen suficientes apoyos para ellos. ¿Crees tú que no hace falta por parte de la administración entregarle apoyo? Y tú que estuviste ahí, ¿cuáles serían los apoyos que les daría a esos deportistas destacados? Mira, nosotros el último año que yo estuve como encargada de deporte, entregamos 67 becas deportivas en distintas disciplinas, ¿ya? Entiendo que el municipio actualmente todavía sigue entregando el apoyo a deportistas destacados, pero siempre los recursos son insuficientes. ¿Por qué? Porque el apoyo de la beca deportiva ordenanza de aporte económico se entrega una sola vez en el año, ¿cierto? Y va a depender del tipo de competencia a la cual participen los deportistas. Pero, por ejemplo, una deportista que vaya más de una vez al extranjero, obviamente el recurso va a ser necesario más allá de lo que pueda recibir. Entonces, en algún momento en la misma cuenta pública que tú hiciste, José Manuel, yo una de las cosas que comentaba era que es necesario aumentar el recurso para el aporte económico a deportistas. ¿Por qué? Porque Casablanca no es solo fútbol. Casablanca tiene mucha diversidad de disciplina. Tenemos gimnastas, personas en el boxeo, kickboxing, en el ciclismo, en el karate, en el judo. Actualmente tenemos 2 deportistas que van a viajar al extranjero. Está una niña que se llama Cristel Ruiz, y está Diego Fuentealba, ¿ya? Que también él está en el karate, y no quiero nombrar a todos, pero en realidad son muchos. Hay gente en el tenis de mesa, hay gente en el tenis. Un deportista que tenga que viajar todos los días al Centro de Alto Rendimiento Santiago, ya imagínense cuánto es en recursos en movilización. Es muchísimo. Entonces, vemos que potencial en Casablanca hay, y mucho, pero siempre los recursos son escasos para poder subsidiar a todas las personas y a todos los deportistas y las deportistas que requieren el recurso. Yo me acuerdo que en su momento nosotros tratábamos de movilizar gente que viajaba a Valparaíso a entrenar, pero así todo el recurso de repente no podíamos subsidiar a todos, porque siempre, cada vez hay más deportistas destacados y cada vez menos transporte. menos transporte. Menos disponibilidad de transporte. Claro.
Entonces, concejal, y sus palabras con respecto a los recursos, ¿qué opina usted? No, yo también creo que hace falta mayor recurso, es una inversión apoyar al deportista, pero nosotros ahí los concejales estamos siempre muy amarrados en nuestras manos por el hecho de que la administración es la que administra los recursos y decide dónde colocar más dinero y dónde colocar menos recursos, ¿ya? Entonces nosotros podemos proponer, y lo hemos propuesto en varias ocasiones, que se aumente, lo mismo que pasa con las subvenciones. Nosotros hemos pedido miles de veces que se aumente, el año pasado lo pedimos, porque 160 millones es poco para tantas organizaciones que postulan, que son más de 230 organizaciones que siempre postulan, más de 200 habitualmente, entre ellos muchos clubes deportivos, por lo cual no podemos nosotros decir, ningún concejal podría decir, oye, nosotros vamos a aumentar ahora en la administración, porque no es nuestra competencia. Entonces ya uno encantado, y siempre va a estar mi voto a favor en cualquier aumento para los deportistas. Nosotros, yo creo que la prioridad de muchos concejales es el deporte, porque lo conversamos en el primer bloque, que es un buen capital, pero es complejo poder aumentarlo por parte de nosotros. O sea, al alcalde hay que solicitarle porque es competencia de él. O sea, ¿y qué pasa con los clubes? Algo que yo no mencioné y lo digo muy brevemente, pero por ejemplo, yendo nuevamente al tema del fútbol, los clubes se enfrentan a que para poder pagar el arbitraje de sus partidos, estamos hablando sobre los 240.000 pesos por jornada. Caro. Entonces, y eso es semanal. ¿Ya? Entonces, tanto en la Liga Rural como la Asociación de Fútbol, quienes son parte de esas dos organizaciones, tienen que sacar de sus recursos para poder pagar el arbitraje. Nosotros cuando organizábamos torneos, trajimos básquetbol, un juez de karate, un juez de judo, los jueces federados de ciclismo, es un gasto, y es un gasto importante. Cuando un club de runner quiere organizar una corrida y quiere tener cronometraje, y también es un recurso que tienen que ellos sacar del club, si va a entregar una polera, si va a entregar un kit. Todas son recursos que tienen que salir finalmente de la misma organización. Exacto, sí. Oye, tú, desde tu experiencia, ¿cuáles fueron los principales avances de la administración en materia deportiva, la administración pasada? Mira, yo creo que se avanzó muchísimo en que Casablanca pudiera mejorar algunos espacios públicos, por ejemplo, de algunas multicanchas, en donde ahí se ubicaba un taller. Se mejoraba ese espacio y había un taller, ¿ya? Y ese taller, ¿qué hacía? Convocaba familia, convocaba niños, jóvenes, dependiendo el grupo etario, el lugar, y también era un espacio protegido. Nosotros llegamos a tener 77 talleres deportivos gratuitos, costeados directamente por el municipio. Mira. Más trajimos casi 16 talleres del Instituto Nacional del Deporte, que eran costeados por el Ministerio del Deporte, y donde nosotros facilitábamos la infraestructura, y el Instituto Nacional del Deporte nos entregaba el profesional y algunos materiales. Cerca de 100 talleres. Más o menos en tiempo de verano llegábamos a tener más o menos esa cantidad de talleres, que estaban no solamente en la zona urbana, sino que en la ruralidad. Teníamos en el Batro, teníamos en Quintay, en La Vinilla, en Lorosco, en Lobasque, teníamos en Ovalle, en la localidad de Carpintero. En Quintay teníamos de personas mayores, de entrenamiento funcional, de baile entretenido, teníamos en Lagunilla, teníamos bastantes talleres en la zona rural. Siempre las organizaciones me decían, no, es que yo quiero un taller aquí de tal cosa, y siempre pidiendo, y bueno, tratamos de entregarla a las organizaciones, y también yo creo que algo súper importante que se hizo fue diversidad de disciplinas deportivas. Si bien el fútbol aquí en Casablanca es algo súper masivo,
nosotros tratamos también de tener diversidad. Teníamos taller de kickboxing, boxeo, ciclismo de adultos, ciclismo para niños, tenis de mesa, deportes para personas mayores, tenis, patinaje, gimnasia artística, teníamos taller de entrenamiento funcional, acondicionamiento físico, baile entretenido, en distintos lugares, en el Belloto Los Lingues, en la Santa Bárbara, en la Estrella, en la Escuela Manuel Bravo, ajedrez, bueno, en el tiempo estival, o sea, en el tiempo de verano teníamos natación. No, una cantidad enorme muchos talleres. talleres. Bueno, concejal Paulina, ya estamos en el tiempo, se nos hizo nada, hicimos un rápido recorrido por todo lo que fue la gestión, acompañados de la exdirectora de deporte y actual profesora con 30 años de experiencia, Paulina Vera. Paulina, para finalizar, si tuvieras que definir una prioridad para el deporte de Casablanca en los próximos años, ¿con cuál sería para ti una prioridad? O si quieres nombrar más de una. Bueno, una de las prioridades obviamente mejorar la infraestructura deportiva, porque los espacios son sumamente importantes para cualquier actividad física. Mejorar los recursos o buscar más recursos para los deportistas destacados. Creo que eso también es una prioridad, porque muchas veces las familias son las prácticamente son las familias las que costean el deporte y claro, después cuando este deportista sale y representando a Casablanca, todos decimos Todos aplaudimos. Pero resulta que hubo bingo, hubo rifa, hubo ir persona a persona para poder ayudar a los deportistas. Bueno, como les decía, infraestructura deportiva, aporte a los deportistas destacados y mejorar y aumentar los talleres deportivos en las zonas rurales. Creo que las zonas rurales necesitan tener mayor cantidad de oferta de talleres. ¿Por qué? Porque resulta de que la movilidad hacia acá es compleja. Y esos sectores necesitan también que esos niños, niñas, jóvenes, personas mayores tengan actividad física. Creo que hay que aumentar la cantidad de talleres en las zonas rurales. Perfecto. Porque las escuelas de fútbol, como comentó José Manuel, que son pagadas, que a lo mejor una persona diría, ya sí, pero una persona que es de La Vinilla, que tiene que gastar para venir a Casablanca, más tendría que gastar para pagar la escuela deportiva. Entonces, qué mejor que haya más talleres en la zona rural para que esas personas se tengan que desplazar menos y poder ocupar también esos espacios. Sí. Totalmente de acuerdo, concejal. Agradecer a Paulina, agradecer acá a todas las personas que nos siguen en el podcast La Vereda. Con mucha dedicación hacemos este podcast y qué buen tema el deporte. Yo creo que el deporte es una de las lugares donde nosotros tenemos que más sacar el esfuerzo de poner la plata en el deporte, porque es una inversión siempre a largo plazo. Entonces, qué mejor que mejorar la infraestructura, tener más talleres, llegar a todos lados, a personas mayores, que nos faltó ese tema, después lo podemos tratar nuevamente, y trabajar por el deporte casablanquino, y no solamente por el fútbol, sino también por los demás deportes. Más que nada, agradecer el café, Loica, muy rico café. Que no se nos olvide que Loica en Las Dichas tiene un 10% de descuento para todas las personas que lleguen en bicicleta. No, excelente dato, 10%. 10% voy a ir a tomar café en bicicleta. Sí. Vayan ahí. Muy bien, gracias Paulina entonces por esta entrevista, por estar acá en el podcast La Vereda en el tema de hoy día, que fue el deporte, con una mujer profesora deportista también, que ya sabemos que fue hasta, ¿cómo dijiste esto en la piscina? Salvavidas. Sí. También salvavidas, ¿no? Pero se las ha hecho todas. Sí, la hizo todas. Concejal Paulina, muchas gracias por esta conversación. Y bueno, nos despedimos desde acá, desde el Café Loica, ubicado en Arturo Prat 224, cerca de la escuela Domingo Ortiz de Rosa, donde puedes encontrar rica pastelería, cafetería, tomar tecito y hasta bien tarde, de domingo a domingo, desde la 1 hasta las 21:30 horas, abierto para ustedes, y también su sucursal en Las Dichas de jueves a domingo
en el mismo horario. Nos encontramos en un próximo capítulo del podcast en un nuevo café de Casablanca, acá en La Vereda. Nos vemos. Vení.